Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. Como decíamos ayer, en el día de hoy vamos a empezar a hablar de las sustancias antinutricionales. Ya hemos hablado de los nutrientes y hoy día corresponde hablar de aquellas sustancias que destruyen los nutrientes que ingerimos. Y las combinaciones, bueno, los alimentos que contienen estas sustancias antinutricionales y las combinaciones de alimentos que pueden provocar la destrucción de nutrientes. Primero que todo, vamos a hablar acerca de la contribución de la dieta. Claro que si se habla de un alimento con gran contenido nutricional, se debe hablar y se debe valorar si realmente está contribuyendo a una buena nutrición a la hora de consumirlo. Ya que un alimento puede ser rico nutricionalmente hablando, pero si se consume muy esporádicamente, este no va a aportar los requerimientos necesarios, como si se estuviese consumiendo de forma frecuente. Por ejemplo, si una persona consume pescado una vez cada 15 días para obtener aportes proteicos e ingiere huevos día de por medio, su aporte proteico real lo obtendrá del consumo de huevo, no del pescado. Por ejemplo, en el caso de la papa y la lenteja, ambas aportan un elevado valor energético, además brindan buen contenido de proteínas y algunas vitaminas. Sin embargo, se tiene que analizar algunos aspectos como el hecho de que a los alimentos secos se les debe hidratar y someter a cocción antes de ser consumido, lo que quiere decir que presentará una disminución en la densidad de nutrientes. Además que en una dieta promedio la ingesta es pequeña, generando una contribución nutricional baja. Para que dicha contribución fuera importante, en el caso de la lenteja, se necesitaría una mayor cantidad en el consumo, pero esto ocasionaría malestares digestivos. Mientras que en el caso de la papa, tiene una composición química menos significativa que la de la lenteja, su consumo es mayor, ya que este se realiza diariamente, a nivel general, o por lo menos más de 3 veces por semana, lo que traduce que la papa en la dieta promedio, aporta mayor contenido nutricional que la lenteja, que presenta mayor valor biológico. Es por esto que si se quiere obtener una buena contribución nutricional a la dieta, se deben consumir alimentos con una densidad de nutrientes significativas, pero de manera frecuente y variada. Ahora, en cuanto a la importancia de la diversidad de la dieta, como ya se había citado antes, un solo alimento no puede contener todas las propiedades que el organismo requiere para su funcionamiento. Sí es cierto que unos son más completos que otros, pero la mejor manera de garantizar que se está consumiendo aquello que verdaderamente se necesita es variando la dieta diaria. No siempre se tienen presentes los requerimientos y recomendaciones para cada grupo de personas y muchas veces los promedios están lejos de la realidad individual. No obstante, el organismo sabe exactamente lo que necesita y lo manifiesta en su propio lenguaje. Lo que sucede es que la mayoría de las veces no sabemos entender las manifestaciones o estímulos emanados por el sistema nervioso. También cabe recalcar que no es bueno dejarse obsesionar por una dieta perfecta, ya que esto puede originar más problemas que beneficios. Y lo que se busca es todo lo contrario, se busca disfrutar de las ventajas que se tienen al ir incluyendo alimentos realmente nutritivos y sanos en la dieta y suprimiendo de manera progresiva aquellos que van en contra de la salud. Si se atienden a las llamadas de alerta que da el organismo, se empezará a tomar solamente aquello que realmente se necesita y a eliminar lo que nos hace daño. Así se comenzará a percibir los beneficios y las actitudes frente a la alimentación, dejando de ser esto un asunto de fuerza de voluntad. Ahora, en cuanto a las combinaciones en la dieta, el hombre al consumir los alimentos mezclados generalmente conlleva de una u otra forma a ciertos niveles de alteración intestinal, debido a que ciertas combinaciones impiden que el proceso digestivo sea cumplido de la mejor forma. Además, es posible que algunas comidas pierdan propiedades benéficas. De aquí en adelante iremos enumerando aquellas combinaciones que son frecuentes durante la dieta y cuál es su implicación enzimática. En primer lugar, vamos a hablar de la combinación ácido-almidón.
En este punto, la fruta, que es uno de los alimentos que más aporta ácidos, que contiene un azúcar simple, como es la fructosa, permanece poco tiempo en el estómago, debido a que se digiere casi en su totalidad en el intestino delgado. Mientras que el almidón inicia su metabolismo en la boca gracias a la tialina y luego se desplaza al estómago, donde dura por un tiempo para después ser completamente digerida en el intestino delgado, gracias a las enzimas de secreción pancreática. Es decir, que la maltosa que se convirtió en la boca pasa a ser glucosa, un azúcar simple. Por lo tanto, es elemento asimilable por la sangre. Ahora, si se consume fruta al mismo tiempo que almidón, la acidez de la fruta anula la tialina, por lo tanto no podrá ejercer su acción digestiva sobre el almidón. Y en lugar de pasar directamente al intestino delgado, la fruta permanecerá junto con el almidón en el estómago, cuyo ambiente propicio, es decir, la temperatura media y el contenido de humedad, generará fermentación de la fruta a causa del azúcar que contiene. Dicho proceso fermentativo continuará en el intestino con la del almidón, que a pesar del poder de la amilasa, que es la enzima de secreción pancreática, no alcanza sino apenas a una transformación anómala en maltosa y luego en glucosa. El almidón no transformado va a continuar su fermentación a lo largo del intestino grueso, creando gran cantidad de flatos y un gran malestar estomacal. Entonces, por ejemplo, en el caso de la costumbre que se tiene de acompañar o de comer inmediatamente luego del almuerzo una fruta o combinar almidones con frutas, debemos evitarlo. En el caso de la combinación de frutas ácidas o de una fruta ácida con una fruta dulce o neutra, no se debe mezclar en la misma ingesta frutas ácidas con dulces, ya que de lo contrario se iniciará una fermentación y un incorrecto proceso digestivo. En el caso de la combinación ácido-proteína, la primera fase del proceso digestivo de las proteínas se lleva a cabo en el estómago gracias a la pepsina, que se desarrolla en el medio ácido creado por los jugos gástricos. Entonces se podría pensar que si la pepsina progresa en un medio ácido, la ingestión de frutas ácidas podría ayudar a la transformación de las proteínas, pero no es así. La acidez de la fruta provoca una perturbación en las condiciones de elaboración de la pepsina, bloqueando su secreción. Por consiguiente, si se combinan frutas con proteínas, la fruta va a permanecer más tiempo en el estómago, aún más que con el caso del almidón que nombramos anteriormente, y comenzará a fermentarse. En ausencia de la pepsina, las proteínas no iniciarán su digestión en el estómago, pasando al intestino, en donde sufrirán una metabolización insuficiente, alcanzando en muchos casos una putrefacción anormal, cuyos residuos tóxicos deberán ser eliminados por el organismo. En el caso de la combinación proteínas-lípidos, la producción del jugo gástrico indispensable para la digestión de las proteínas se ve reducida en la medida que haya presencia de lípidos. Por lo tanto, el tiempo empleado en el proceso digestivo será mayor. Resulta benéfico el consumo de jugo de limón cuando son ingeridos al mismo tiempo lípidos con proteínas como las de las carnes, resultando semejantes. Los resultados semejantes se consiguen cuando también se consumen hortalizas con este tipo de combinación, ya que el consumo de las hortalizas, especialmente crudas y en abundancia, disminuye significativamente los efectos negativos de los lípidos. En cuanto a la combinación de proteínas y carbohidratos, algunos autores coinciden en decir que esta es una mala combinación, ya que los carbohidratos requieren la acción de la tialina en un medio alcalino y que esta al llegar al estómago por producción de la pepsina en un medio ácido encargada de las proteínas se inactiva, quedando a medio trabajo y produciendo fermentación por los azúcares presentes en los carbohidratos. Además, si llega al estómago esta mezcla, se segregan jugos gástricos, tanto ácidos como si llegara al estómago, tanto ácidos como alcalinos,
creando un medio neutralizado, haciendo muy difícil la digestión. No obstante, las comidas consumidas por lo general gastan hasta aproximadamente de 20 a 60 minutos antes de entrar en contacto con los ácidos producidos a nivel estomacal, y en este tiempo sobre los carbohidratos ya la tialina ha alcanzado a actuar. En el momento de ingresar al estómago comienza la digestión de las proteínas y la de los carbohidratos se inactiva momentáneamente, ya que cuando ingresa al duodeno, tanto el páncreas como el intestino delgado producen sustancias neutralizantes que generan el medio adecuado para seguir la digestión de los carbohidratos y proteínas en la mezcla. Ahora, se ha visto las diferentes enzimas que intervienen en el proceso digestivo y su efecto sobre cada nutriente. Unas actúan sobre los carbohidratos y otras sobre las proteínas y otras sobre los lípidos, y las acciones que las estimulan o las inactivan. De igual forma, se ha estudiado ya la producción del jugo gástrico, su variación con respecto a los alimentos consumidos, pero no obstante se tiene que analizar que si bien es cierto que químicamente la mayoría de las combinaciones alimentarias no son recomendables, tampoco se puede desconocer que si del todo fueran malas en el mundo, no se presentaría sobrepeso o sería mayor. Se manifestarían desórdenes digestivos, se manifestarían desórdenes digestivos de forma constante y los niveles de desnutrición serían más altos, entre otros aspectos. Además, se debe recordar que gracias a nuestro carácter de omnívoros, se ha podido sobrevivir toda la existencia que tiene el hombre sobre la Tierra atravesando circunstancias adversas. Con esto se podría decir entonces que el organismo se ha adaptado o que dispone de mecanismos que pueden responder a los efectos generados por las diferentes inadecuadas combinaciones ingeridas, ya que algunas pruebas realizadas en las heces a nivel de laboratorio, después de ingerir combinaciones diferentes, no evidencian una mala digestión. De igual forma, se han analizado los niveles de ácido en el estómago en diferentes momentos del consumo y los resultados no son determinantes para establecer una conclusión definitiva. Ahora, en el estudio de la nutrición no se deben omitir los conocimientos que se van adquiriendo a medida que se va investigando y avanzando en la tecnología para aclarar ciertas incógnitas presentadas cuando se ahonda en una temática tan apasionante como la de las combinaciones alimentarias. Pero mientras ciertos vacíos son llenados del todo, lo recomendable es tener presentes las razones que hasta el momento se ofrecen para que el proceso digestivo sea cada vez mejor, como consumir una alimentación sencilla, sin demasiadas mezclas, teniendo en cuenta que hay unas más recomendables que otras, y si se realizan varias combinaciones, se consuman en cantidades pequeñas, a fin de evitar la producción de gases, la constipación, la diarrea, irritación intestinal, mal aliento, dolor de cabeza, entre otros. Ahora, entre las mezclas recomendadas están, primero, las proteínas con hortalizas, los carbohidratos con hortalizas. Si esto no es posible, entonces la propuesta sería el consumo de proteína en una porción significativa con una pequeña cantidad de carbohidratos y lípidos. Además, entre comidas, ingerir nueces o frutas preferiblemente solas. También se podría tener en cuenta la llamada alimentación disasociada, que consiste en consumir inicialmente alimentos de digestión rápida, tales como frutas, hortalizas sin almidón, yogur, frutos secos, pescado blanco, queso fresco y en menor porción carnes magras. Y después de unos minutos de la digestión lenta, y después de unos minutos de esto consumir los de digestión lenta, es decir, lípidos, proteínas con contenido graso, quesos grasos, oleaginosas y huevos. Ahora, ¿qué son las sustancias antinutricionales? Los antinutrientes son aquellas sustancias naturales o artificiales que pueden estar presentes en los alimentos y que entorpecen el correcto proceso de absorción de los nutrientes. Entre dichas sustancias están los inhibidores de las enzimas, el ácido fítico, la licetina, las licetinas, las antivitaminas, las saponinas, los taninos, los oxalatos principalmente. Ahora, las sustancias antinutricionales se encuentran en la mayoría de los alimentos, pero estudios avanzados han podido determinar que estos se pueden eliminar mediante la ingeniería genética, la cocción, la fermentación y la germinación.
Ahora, hablemos de los inhibidores de las enzimas. En la naturaleza se encuentran sustancias que pueden llegar a inhibir las enzimas proteolíticas tripsina y quimotripsina. Por lo general, los inhibidores de las proteasas se han encontrado en tubérculos y semillas, siendo tal el caso de la papa, la remolacha, el ñame, los frijoles, los garbanzos, la soya, la avena, el arroz, el trigo, la cebada, el maní, el centeno, etc. Ahora, en el caso de los inhibidores de las proteasas, son básicamente proteínas que interfieren en la actividad metabólica de las enzimas digestivas, es decir, de la tripsina y la quimotripsina. Algunos de dichos inhibidores tienen propiedades termoresistentes y su actividad afecta a la digestión proteica, ya que no permite su degradación y absorción. Por lo general, estos pueden originar niveles de desnutrición, sobre todo cuando se tienen ingestas de bajo contenido proteico. No obstante, la gran mayoría de los inhibidores de las enzimas son destruidos en procesos térmicos, como la cocción o la pasteurización, dada su sensibilidad al calor, es decir, son termolábiles, destruyendo así su actividad. Para la efectividad de esta desnutrición, es importante tener en cuenta la temperatura, para que sea efectiva esta destrucción, es importante tener en cuenta la temperatura, el tiempo de exposición, el tamaño de la partícula del vegetal y la humedad. Ahora, cuando son ingeridas estas sustancias antinutricionales, no solamente se disminuye de forma significativa el empleo de las proteínas de los alimentos en los que se encuentran presentes, sino que también afecta a las demás proteínas aportadas en ese momento a la dieta. En el caso del ácido fítico, este ácido orgánico está presente en los alimentos de origen vegetal, tales como frutos secos, semillas, legumbres y cereales. Contiene dentro de su estructura fósforo y es el también llamado fitato. Es sensible a tratamientos térmicos, pero para su neutralización son necesarios otros procedimientos alternos, tales como la germinación y la fermentación. No puede ser digerido por el organismo humano y dificulta la absorción de algunos minerales como el hierro, el magnesio, el calcio y el zinc, ya que presentan características de unirse a estos metales. Sin embargo, esta capacidad es benéfica en la medida de que se una a los elementos tóxicos como el aluminio y el cadmio, ya que permite que estos sean eliminados del organismo por medio de las heces, sin que hubiese pasado al torrente sanguíneo. Se han considerado como antioxidantes y además entorpece el crecimiento de ciertas células productoras de tumores. Recordemos, este ácido fítico como tal, bueno, ya esto se sale del área del procesamiento de alimentos, pero el ácido fítico es consumido como medicamento. Hace parte de la medicina natural, pero es consumido como medicamento. Ahora, recordemos que la ingesta de frutos secos es recomendada dentro de la medicina profética. Ahora, según estudios adelantados por diferentes científicos de la Universidad de Baleares, se ha determinado que los fitatos disminuyen los niveles de colesterol en la sangre, presentan una acción inhibidora de la cristalización de sales cálcicas, es decir, evitan los cálculos renales, y también se ha establecido que estos se encuentran localizados en la sangre, líquido intersticial y sangre. Ahora, hablemos de las lisetinas. Las lisetinas son proteínas que tienen la capacidad de aglutinar los glóbulos rojos de la sangre. Se encuentran principalmente en las semillas, hojas, cortezas, raíces, leguminosas, cereales y tubérculos. Estas reaccionan con la membrana celular, generando alteraciones en los funcionamientos celulares, manifestándose en efectos tóxicos. Solamente se afectan aquellas células que se encuentran con receptores específicos para la respectiva lisetina. Cuando estas son consumidas por vía oral, se pueden combinar con el epitelio intestinal, obstaculizando su actividad normal y dificultando la absorción general de los nutrientes. Por presentar las lisetinas una naturaleza proteica, manifiestan sensibilidad al calor, es decir, que una cocción
en condiciones normales elimina su acción adversa. Sin embargo, el calor seco no cumple con esta inactivación como cuando el alimento se encuentra suspendido en un medio líquido. En el caso de las antivitaminas, son aquellas sustancias orgánicas que presentan funciones biológicas similares a los causados por la falta de cierta vitamina y que afortunadamente su acción es inactivada por el suministro de la vitamina correspondiente. Dentro de estas se tienen los antagonistas de cada una de las vitaminas, es decir, los antagonistas de la B1, B2, es decir, de los del complejo B, antagonistas de la vitamina A, de la vitamina C, de la vitamina K, etc. En el caso de las saponinas, estas sustancias antinutricionales se caracterizan por la formación de espuma cuando se encuentran en soluciones acuosas y por presentar un sabor amargo. Se pueden encontrar en cualquier parte de la planta. Las saponinas hemolizan los glóbulos rojos. En los vegetales en los que están principalmente se encuentra la quinoa, la espinaca, el ñame, el espárrago, la remolacha y la soya. En animales han sido detectadas en las estrellas de mar y en el veneno de las serpientes. Sin embargo, cabe decir que en el caso de las espinacas, por ejemplo, su nivel es mínimo, su cantidad en las hojas es mínimo y el efecto es mínimo en comparación con el gran aporte que tiene de ácido fólico este alimento. En el caso de la soya, basta con retirar la piel de la soya y someter la soya a cocción. En el caso de los espárragos y la remolacha, también basta con someterlos a cocción. Ahora, en el caso de los taninos, pertenecen al grupo de los flavonoides, que son compuestos polifenólicos. Estas sustancias antinutricionales inhiben las enzimas digestivas y las precipitan disminuyendo la absorción del hierro y del zinc. Sin embargo, los flavonoides tienen propiedades anticancerígenas, son antioxidantes muy fuertes y también ayudan con el proceso circulatorio. Es decir, que en el caso de estos antinutrientes, en algunos momentos son utilizados como medicamento, son utilizados para curar. Existen alimentos ricos en taninos que han sido considerados aliados de la buena salud, pese a sus características antinutricionales, siendo esto el caso del té verde. En el caso de los oxalatos, son sales o esteres del ácido oxálico. Se encuentran en las espinacas, el café, el ruibárbaro, el banano, el té principalmente. Es considerada una sustancia tóxica y precursora de cálculos renales. Ojo con esto. Espinacas, café, ruibárbaro, banano y té principalmente. Los oxalatos, en el caso de los que tienen cálculos oxálicos. Su acumulación en ciertos órganos genera oxalosis. El contenido de oxalatos disminuye notablemente cuando se aumenta el contenido de fósforo en la ingesta. Vamos a empezar a hablar ahora, ya entrando en otro tema, acerca de los nutrientes presentes en los alimentos. Los alimentos se encuentran conformados por mezclas de componentes químicos conocidos como nutrientes y sustancias antinutricionales o sustancias antinutricionales. Cada grupo de alimentos contiene cantidades, propiedades y funciones diferentes de dichos componentes químicos. De aquí en adelante buscaremos brindar los elementos y conceptos básicos para el estudio de la composición de los alimentos y desarrollaremos temáticas como las proteínas, los carbohidratos, lípidos, etc. Vamos a arrancar con las proteínas. La palabra proteína proviene del griego protos, que quiere decir lo más importante, lo primero. Las proteínas son macronutrientes de gran tamaño conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Algunas también pueden contener fósforo y azufre. Están integradas por cadenas lineales largas de aminoácidos
unidos mediante enlaces peptídicos. Dichos aminoácidos pueden ser de 20 tipos diferentes, que son combinables entre sí y se pueden repetir a lo largo de la cadena. De los 20 aminoácidos, el hombre solo tiene la capacidad de fabricar menos de la mitad. Los restantes deben ser adquiridos mediante fuentes externas o fuentes alimenticias y por esto son llamados aminoácidos esenciales. Ahora, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales y cuáles son los no esenciales? Tenemos que los aminoácidos esenciales son la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina. Los aminoácidos no esenciales, es decir, los que el organismo produce, son la alanina, la asparagina, la arginina, el ácido aspartico, la cisteína, el ácido glutámico, la glutamina, la glicina, la prolina y la serina. Por último, la tirosina. Los aminoácidos, aparte de ser constituyentes básicos de las proteínas, también conforman enzimas, hormonas y tejidos corporales. 2 o más aminoácidos conforman un péptido, 10 o menos un oligopéptido y más de 10 polipéptidos y proteínas. Sin embargo, la cantidad de la que generalmente está compuesta una proteína está entre 100 y 300 aminoácidos. Ahora, hablemos de las características de los aminoácidos esenciales. En el caso de la histidina, este aminoácido, algunos autores no lo incluyen como esencial, ya que el organismo lo puede producir en la etapa adulta. Pero aquí sí lo consideraremos como esencial, ya que es importante para el crecimiento y en los niños este no se puede producir, es decir, que es necesario consumirlo en la dieta en los primeros periodos de vida. La histidina es el precursor de la histamina mediante un proceso de descarboxilación. También este aminoácido estimula la producción de ácido en el estómago. En el caso de la leucina, la isoleucina y la valina, la estructura de estos tres es tan similar que en ciertas circunstancias se reemplazan entre sí en diferentes posiciones. Pertenece a la agrupación de los aminoácidos de cadenas ramificadas. Intervienen en la formación de tejido muscular, facilitan la recuperación a nivel muscular después de las actividades físicas exigentes. Al degradarse, estos tres obtienen alfa-cetoácidos, que son unos sustratos de un complejo multienzimático. En el caso de la lisina, es indispensable para la síntesis de las proteínas, para el metabolismo de ácidos grasos y carbohidratos. Además, incrementa la absorción del calcio, previene y ayuda a la curación de las lesiones generadas por el herpes, junto con la arginina, participa en la creación de la hormona del crecimiento en infantes y en ancianos. Participa en la creación de la hormona del crecimiento en infantes, pero en ancianos retarda el envejecimiento. Este aminoácido produce carnitina en el cuerpo, que es la sustancia encargada de transportar los ácidos grasos a nivel celular. Hoy día se consigue la carnitina en farmacias naturistas o en farmacia en general y es utilizada para bajar de peso, pero tenemos que tomar en cuenta también que sí es un aminoácido que el cuerpo produce, pero que su ingesta en grandes cantidades puede traer desbalances. Ahora, los alimentos que presentan deficiencia en lisina son los cereales, básicamente. En el caso de la metionina, por pertenecer al grupo de compuestos lipotrópicos, ayuda al hígado a procesar los lípidos, raciona la cantidad de alimento que va a ser empleado por la célula e interviene en la síntesis proteica. Contiene azufre junto con la cisteína, convirtiéndose en una de las fuentes principales de este en la dieta. En el caso de la fenilalanina,
Mediante reacción química, esta se convierte en tirosina en presencia de la fenilalanina hidroxilasa y por una vía metabólica diferente se transforma en feniletilamina, sustancia ubicada en el cerebro que mejora el estado anímico. Este aminoácido, por tener un anillo de benceno en su estructura, proporciona la materia prima para sintetizar hormonas como la adrenalina y la tiroxina, es decir, la adrenalina, que es la hormona vasoactiva, y la tirosina, que es la hormona tiroidea. En el caso de la treonina, este aminoácido significativo en la producción de neurotransmisores, es además generalmente en el sistema nervioso un fortalecedor. Participa en la formación del esmalte de los dientes, del colágeno y de la elastina. La treonina es el precursor de la glicina y la serina, y como agente lipotrópico inhibe la acumulación de grasas en el hígado, más que todo cuando se encuentra en compañía de ácido aspartico, y la metionina. Casi todos los cereales son deficientes en este aminoácido. En el caso del triptófano, para que se presente un buen metabolismo de este es necesario que los niveles de magnesio y de vitamina B6 sean propicios. Dichos aminoácidos, mediante la catalización del triptófano hidroxilasa, se convierte en el precursor de la serotonina, que es un neurotransmisor central que participa en la regulación del hambre, la agresividad, la ansiedad, la efectividad y el sueño, entre otros. También es precursor de la niacina, es decir, de la vitamina B3. Se dice que aproximadamente por cada 60 miligramos de triptófano ingeridos en la dieta, el organismo produce 1 miligramo de niacina. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Primero, intervienen estructuralmente en los tejidos mediante el crecimiento, la formación y la reparación. También forman parte básica de la estructura del código genético. Ejercen tareas metabólicas y reguladoras, como por ejemplo el transporte de oxígeno y la asimilación de nutrientes. Actúan en el reconocimiento de organismos extraños en el sistema inmunológico. Las proteínas son consideradas los anticuerpos de defensa natural. Ahora, proveen para la síntesis tisular los aminoácidos esenciales fundamentales para dicho proceso. Para la formación de jugos gástricos también interfieren en esto, en la formación de la hemoglobina, y son la materia prima para las enzimas. También operan como catalizadores biológicos, acelerando las reacciones del metabolismo. Participan en procesos de resistencia mediante los tejidos de sostén, y las proteínas se convierten en fuente de energía cuando el organismo así lo requiera, por déficit en el aporte por parte de los carbohidratos y o los lípidos. Ahora, ¿cuál es la clasificación? ¿Cuáles son la clasificación, funciones y calidad de las proteínas? Las proteínas se clasifican según su valor biológico en estructurales, hormonales, factores de crecimiento, catalíticas o enzimas, receptoras, de transferencia de electrones, de defensa, contráctiles, de transporte. Hablemos un poco de cada una de ellas. En el caso de las proteínas estructurales, como su nombre lo indica, hacen parte de las células y tejidos a los que brindan apoyo estructural. Entre estas tenemos el colágeno y la elastina en el tejido conectivo de los vertebrados, y la queratina en el pelo, la piel y las uñas. En el caso de la espectirna, que se encuentra en la membrana de los eritrocitos. En el caso de las proteínas catalíticas o enzimas, estas aumentan la velocidad de las diferentes reacciones metabólicas. Se encuentran de variados tipos y en cantidades significativas para satisfacer las necesidades metabólicas. A este grupo pertenecen las enzimas proteolíticas, las lipasas, las amilasas, las fosfatasas, etc. Es decir, estamos hablando, entre otras, de las enzimas digestivas, las que se encuentran a nivel intestinal, etcétera, etcétera.
incluso las que se encuentran a nivel de la boca, en la saliva. En el caso de las proteínas hormonales se sintetizan en un tipo particular de células, pero su acción la ejercen en otro tipo. Es el caso de la insulina. Las proteínas como factores de crecimiento, a este grupo pertenece la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Estas proteínas estimulan a la división celular y la velocidad del crecimiento. En el caso de las proteínas receptoras, están encargadas de combinarse con sustancias específicas. Si se encuentran en la membrana plasmática, se encargan de captar las señales externas e inspeccionar el medio, o en las membranas de los organelos permiten la interacción. El ejemplo más conocido son los receptores de las hormonas esteroides, gracias a las cuales operan la mayoría de los neurotransmisores, las hormonas y muchos medicamentos. En el caso de las proteínas de defensa, estas nos protegen contra posibles ataques de agentes extraños al cuerpo, como es el caso de las inmunoglobulinas o anticuerpos de la fracción gamma globulínica, que se encuentran en la sangre. El fibrógeno de la sangre, importante en el proceso de coagulación, las interferones, las cuales inhiben la proliferación del virus en las células afectadas e inducen a la resistencia a la acción viral a nivel celular. En el caso de las proteínas de transferencia de electrones, son las encargadas del transporte de electrones de un donador a un receptor con liberación y aprovechamiento de energía. Estas son comunes en las mitocondrias y los cloroplastos, y un ejemplo de estas proteínas son los citocromos, que pertenecen a la cadena respiratoria. En el caso de las proteínas contráctiles, son capaces de cambiar su forma, se desplazan o se contraen y se relajan según sea la necesidad. Por tal razón se encuentran implicadas en mecanismos de motilidad. Las más conocidas en este grupo son la actina y la miosina. Las proteínas de transporte son las encargadas de transportar algunas sustancias como la albúmina de la sangre, el oxígeno de la hemoglobina, la mioglobina, o realizar el transporte a través de la membrana en las dos direcciones. En el caso de, lo que continúa ahorita es la clasificación de las proteínas según su valor biológico, pero de esto vamos a seguir hablando en la próxima lección. Tampoco está bien que nos extendamos mucho. Les recomendaría conseguir información adicional acerca del tema que hemos tocado hoy, ir tomando apuntes y seguir investigando acerca de este tema. También les recomendaría ir buscando ejemplos de alimentos que contienen las sustancias de las que hoy hemos hablado. Y, señores, no se asusten, que si bien es cierto que muchísimos alimentos contienen de todo, precisamente es función del procesador de alimentos poder adecuarlos a fin de que sean nutricionalmente aptos para el consumo humano. Que tengan muy buena noche. Nos vemos mañana. As-salamu alaykum.